Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 24, versículo 1 en adelante, vamos a leer todos unánimes juntos. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio
paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he estado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablar malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron sus hermanos y su madre: espere la doncella con nosotros, y lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Ella respondió: sí iré. Entonces dejaron ir a Rebeca con su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vamos a orar pidiendo al Señor que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor envió la palabra. El propósito de la palabra es producir vida, y vida en abundancia. Entonces, que nosotros tengamos la vida, que nosotros entendamos espiritualmente, para que espiritualmente podamos vivir la vida de fe con toda potencia, y espiritualmente entonces todo nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestra mente,
sean transformados para cumplir con la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Todo el tiempo estamos leyendo tu palabra, todo el tiempo estamos diciendo tu palabra. En el Salmo decíamos, cabalga sobre la palabra de misericordia y de verdad, Señor. ¿Y a quién iremos nosotros? Si solamente tú tienes palabras de vida que darnos. No es la palabra de los hombres la que vivifica, no son los pensamientos de los hombres los que restauran y sanan y salvan, sino solamente la palabra que salió de tu boca. Entonces que nosotros dejemos atrás todas las palabras de los hombres y corramos hacia adelante, Señor, anhelando, deseando que tú nos beses con los besos de tu boca, anhelando la palabra que salió de tu boca para vivir por esa palabra. Ayúdanos, Señor, a dejar todo atrás y a correr hacia adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Padre, yo te clamo, unge mis labios. Dame la sabiduría de la palabra, el conocimiento de la palabra y el poder de la palabra. Y derrama de tu gracia en esta hora con toda potencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse? Cuando uno ve pues las películas de cinearte puede ver toda una trama preciosa, ¿no? En esas películas, y los diálogos, y la fotografía, y los personajes, y bueno, uno se conmueve hasta las lágrimas con esas películas. Pues cuando yo leo este capítulo de Génesis, estoy pensando como si fuera una película, ¿no? Es una historia preciosa, es la historia real de cómo Abraham se preocupa por la hija de su hijo Isaac, y cómo envía a su siervo para encontrar mujer para su hijo, y cómo ese siervo fielmente va a cumplir la labor y encuentra mujer de una manera especial y la trae a él. Pero si nosotros fuéramos humanistas, si nosotros estuviéramos hablando aquí de romanticismos y de matrimonios, pues entonces nos perderíamos en el propósito espiritual de esta historia y perderíamos demasiado. Nos quedaríamos hablando de cosas románticas y olvidaríamos que hay algo más romántico todavía. O sea, algo que tiene un amor más profundo, y es el amor de Dios. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No nos podemos quedar en la sed física, no nos podemos quedar en la sed del alma. Hemos de anhelar hasta la sed espiritual. Hemos de llegar a la sed espiritual. Y eso es lo que está hablando toda la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, entonces ha de encontrar ese punto, ¿no? ¿De qué está hablando espiritualmente? Yo les he dicho, las personas que tratan de interpretar la Biblia desde su punto de vista, chocan siempre. Porque siempre van a poner el pensamiento del hombre por encima del pensamiento de Dios. Siempre van a poner el parecer del hombre sobre el parecer de Dios. ¿Se acuerda cuando el profeta Samuel iba a ungir rey para Israel? ¿Qué hizo el profeta? Entonces él empezó a buscar según los ojos de la carne. Entonces dijo, yo creo que este va a ser el que Dios va a ungir, porque de los hijos de Isaí es el más alto y el más fuerte, y este es como el de más apariencia, y entonces lo iba a ungir, y Dios dijo, no. Bueno, de pronto este que tiene cara como de más sabio y de más, no. Y era a ungir al menor, ¿no? Al más insignificante, al más débil. Dice ahí la Biblia que vendrá con palabra de humildad, ¿no? Que no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, dice en Isaías 53. Sí, yo sé que los cuadritos que su merced tiene de Jesús, pues son de un Jesús europeo ario, ¿no? Con ojos azules o verdes, blanco, de tez blanca, inmaculada, con unas barbas doradas y con un pelo con esos que usan las señoras, con rizz, antifrizz. Bueno, aquí hay expertos en eso, ¿no? Con queratina y con peinado con plancha. El pelo es impecable, ¿no? Y él tiene las manitas como con una afectación, como que uno piensa, ¡ay, qué manitas tan santas! Pero entonces usted no ha leído la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos un momento a Isaías capítulo 53.
Dice Isaías capítulo 53, versículo 2. No sé si hay una versión actual que alguien me preste. ¿Alguien tiene una versión actual? Palabra de Dios para todos. Dios habla hoy, la Biblia al día, mis primeras evangelios, bueno, la Biblia de palabritas, bueno, cualquier cosa así. Dice en la palabra de Dios para todos, Isaías capítulo 53, versículo 2, creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad, como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció, hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor de sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan y lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente él soportó todos nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero. ¿Saben de quién está hablando, no? Imagínense esa profecía tan preciosa en Isaías. No seguimos leyendo, pero en 8 versículos de Isaías hay más de 18 profecías acerca del Mesías, pero esto es escrito 700 años antes de Cristo. Entonces, cuando Jesús hablaba del siervo de Isaías, la palabra clave es siervo. Usted sabe que hay palabras claves en cada libro de la Biblia, pues la palabra clave de Isaías es siervo. Lean la casa de Isaías, por favor. ¿Buscando a quién? ¿Buscando una promesa para ver si a usted le va a ir bien? ¿Buscando a ver cómo soluciona su problema coyuntural? Claro, yo sé que aquí nadie tiene problemas coyunturales, ¿no? Solo yo, por eso es que me toca venir a orar todos los días. ¿O está hablando del que él prometió que iba a venir? Del Mesías, del Cristo, de Jesús. Por eso cuando Jesús en Lucas capítulo 4 abre el rollo del profeta Isaías, empieza a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y después dice, esta escritura se ha cumplido entre vosotros hoy. Jesús enseñó que toda la Biblia está hablando acerca de ¿quién? De Él. Ese no es un método que nosotros nos inventamos en Palabra Viva. Es que uno compra un libro de la pontificia para saber cómo leer la Biblia. Entonces le dicen, no se preocupe, hay muchos métodos. Hay un método psicológico, entonces usted puede buscar problemas psicológicos, el estrés, la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, y lee la Biblia así. O hay métodos contextuales de la gente. Entonces, el evangelio para los campesinos, el evangelio para las negritudes, el evangelio para las mujeres, el evangelio para los desplazados, el evangelio para los perseguidos, para los pobres, para los ricos, no. O podemos verlo desde un método histórico en el cual solamente analizaremos todos los cambios que se suceden. ¡Ay, no! ¿Qué dijo Jesús? Mire conmigo, Lucas. No nos inventamos este método de leer la Biblia, sino que es el método de la Biblia. Y es el método del cual Jesús habló de cómo leer la Biblia. Lucas capítulo 24, versículo 44. Dijo un profesor de la universidad, ¿no? Me encanta hablar de mis profesores, de pronto no me dejan ni graduar. Dijo un profesor de la universidad, Isaías 53 está hablando desde Jeremías.
¿Cuándo Jeremías fue traspasado? ¿Cuándo fue muerto y volvió a resucitar? ¿Cuándo Jeremías fue enterrado entre los ricos? ¿Cuándo murió con los impíos? ¿Cuándo él cargó nuestras dolencias y nuestros dolores? ¿Cuándo Jeremías no abrió su boca si se la pasaba era chillando y clamando? Pero el hombre hizo el doctorado en Alemania y no ha entendido la Biblia. ¿Cómo es capaz de negar que Isaías 53 está hablando del Mesías, del Cristo, del siervo sufriente? ¿Acaso no leyó Lucas capítulo 24, versículo 44 y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Entiende que no han entendido? Que todavía están usando la escritura para hablar de sus cositas, de sus problemas coyunturales. ¿Tienes problemas con tu esposo? Miriam, aquí te tengo una palabra para ti. Pobrecita tú y desolada, la que no tiene marido. No, Señor, está hablando de la iglesia y de Israel que rechazó a su Señor. Y como rechazó a su Señor, entonces Dios levantó ¿a quién? A la iglesia. ¿No ha leído la Biblia? Debemos de leer. Mire Lucas ahí capítulo 24, versículo 25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Nos inventamos nosotros en Palabra Viva un método de exégesis bíblica? ¿Un método de leer la Biblia? ¿Una manera de interpretarla? Es que ustedes la interpretan a su manera. No, Señor. Procuramos con toda diligencia interpretarla a la manera que Jesús dijo que se debía interpretar las Escrituras. O sea, buscándolo a él. Lea Isaías. Ahí le dije, ¿no? En la hoja usted sabe, ¿no? Le pusimos las rayitas, una persona me sugirió, me dijo: por favor, pastor, mire, utilice esa hoja en blanco, que ahí, o saque una sola fotocopia por un solo lado y se ahorra unos pesitos. No, ahí está, para que usted tome las notas, y ahí dice, revisar la semana, pues coloque Isaías, y colóquele un paréntesis, siga buscando a Jesús. Todo lo que está hablando de Jesús, Isaías. Cuando se habló de la serpiente en el desierto, Jesús, ¿quién dijo que era la serpiente en el desierto? ¿Se acuerdan en el libro del Éxodo? Que empezó una serpiente a picarlos y entonces colocaron una serpiente de bronce en un palo para que todo aquel que mirara la serpiente no se perdiera, no muriera. Y Jesús dijo: yo soy la serpiente. Ay, no, Señor, no digas serpiente, tú tan lindo, si tú tienes el cabello mono y los ojos azules, ¿cuál serpiente? No, la otra serpiente, esa sí tiene los ojos lindos y el cabello mono. No se preocupe que va a llegar, va a volver. No se preocupe que esa serpiente lo va a seducir con sus ojitos lindos. ¿No ve que es que Jesús es completamente diferente a lo que el hombre piensa? Esa es la clave para leer la Biblia. Entonces nosotros hemos de despojarnos de nuestra propia creencia, de nuestros propios atavismos, de nuestras taras, de nuestras limitaciones, de nuestros preconceptos, de lo que el mundo, de lo que Hollywood ha puesto en nuestra mente. ¿Usted no ha visto todos los cuadros de Jesús? ¿Cómo es en los cuadros? ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Tan lindo! ¿Ha visto todos los cuadros de la Virgen? ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Tan linda! Pero si usted va al genotipo de la gente de Palestina de la época de Jesús, creo que usted puede ir tranquilamente a Planadas, Tolima, y ve el mismo genotipo. No me estoy burlando, es de verdad. Miren, si alguien podía hacer la obra en Medio Oriente, serían los colombianos, porque tenemos genotipos muy parecidos a Medio Oriente, muy parecidos. Una piel un poco color violácea, ceniza,
el pelo oscuro, así como achinado. Así era Jesús, así era María. Pero particularmente Jesús era ¿qué? Feo, feo su merced, aunque le duela en su corazón hollywoodense. Ay, ¿no era Brad Pitt? Yo voy a dejar de creer en Jesús, yo pensé que él era Brad Pitt. Su merced no ha leído la Biblia. La Biblia dice que no había parecer en él, ni hermosura, mas inatractivo para que lo deseemos, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él, ¿qué? El rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos, como una raíz de tierra seca. Voy a irme a las iglesias a vender el cuadro de Jesús. Por fin le tengo el cuadro de Jesús, y entonces lo escondo, ¿no? Por fin le tengo el cuadro de Jesús. ¡Ay, véndamelo, véndamelo! Isaías 53. El feo. El hombre juzga con un juicio corto, momentáneo, circunstancial, sin saber la verdad. Pero Dios juzga ¿con qué? Con justo juicio. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es fiel. Mire conmigo, 2 de Timoteo, ahí en hojita coloque. Dios es fiel. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 8 en adelante. Le está hablando Pablo a Timoteo para que permanezca en la fe. Y le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Se da cuenta que el evangelio no es pare de sufrir? Sino que goce sufriendo. Goce sufriendo por hacer la voluntad de Dios. Ay, pero ¿por qué está sufriendo? ¿Qué está pasando? ¿En qué andará? Mire lo que dice, ¿en qué andará Pablo? ¿En qué anda Pablo? Predicando la palabra. Dice ahí: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporta, ¿por qué? ¿Porque es tan bueno Pablo? ¿Porque es tan noble? No, no es noble. ¿Usted no ha leído las cartas de Pablo? ¿No ve que dice que Alejandro el candelero y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, el otro, Erastos, sean quemados en el infierno, ¿no? Que el cuerpo de ellos se ha entregado a Satanás para ver si su alma se salva. Ay, Pablo, tan duro, tú no pareces cristiano. No, el que no sabe usted que es un cristiano. Dice: por tanto, todo lo soporto, ¿por qué? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por lo único que sufrimos es ¿por qué? Por la salvación. Por eso es que sufrimos nosotros. El resto no vale la pena sufrir. Palabra fiel. Acuérdense que estamos viendo que Dios es ¿qué? Fiel. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él nunca nos negará ni nos dejará. Ay, a mí me enseñaron eso. ¿Me estafaron? ¿Nunca nos va a dejar? ¿Nunca nos va a abandonar? ¿Qué dice acá? Dice: si le negáremos, ¿qué? Él también nos negará. Dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Si usted no permanece, por eso dice: el que permanece, ¿qué? Hasta el fin, este será salvo. Y en Juan capítulo 15, permanezcan en la vid, permanezcan. Si no permanecen, ¿qué hace? Los arranca y los echa en el fuego. Ay, no, la salvación no se pierde porque el Señor nunca nos va a dejar. Pues su merced no leyó 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si le negáremos, ¿qué?
Él también nos negará. Él no va a negar a su iglesia, aunque su iglesia lo niegue a Él. ¿Qué evangelio está usted predicando entonces, maestro? No es el de la Biblia. Ahorita vamos a hablar de las dos mujeres, porque no es que estamos hablando de una historia de amor. Dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse, ¿qué? A sí mismo. ¿Entiende cuál es la fidelidad de Dios? Dios es fiel ¿a quién? A Él mismo, no a nosotros. Si nosotros permanecemos en Él, entonces Él será fiel. Pero si no permanecemos, ¿qué dice? Déjalo, déjalo. Y Él buscará un remanente que sea ¿qué? Fiel. Esa es la historia de la iglesia. Esa es la historia de la Biblia. Vamos a Génesis, ese capítulo tan largo, ¿no? ¿Qué cosa? Parecía una película francesa, esas que duran y duran y uno se duerme en la mitad porque no. Dice Génesis capítulo 24, Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham, ¿en qué? En todo. Lea la historia de Abraham. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Yo no sé por qué este micrófono está como teniendo como vahíos, o yo me inclino demasiado. Bueno, pon ahora tu mano debajo de tu muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Es que Abraham ya se va a morir y no había cumplido con su deber de padre de buscarle una esposa para su hijo. Y él de pronto se da cuenta y dice, ¿qué vaina? Si yo me llego a morir, ¿con quién se va a casar mi hijo? Entonces él hace que un siervo de él le jure que le va a buscar esposa para su hijo, si él muere. Entonces este diálogo es pensando que Abraham piensa que él no va a llegar a ver su nuera, sino que él se va a morir antes de que vea a su nuera. Por eso le hace prometer. ¿Qué le hace prometer a su siervo? Que él va a buscar a su esposa, a la esposa de su hijo, de entre su gente. De entre su gente, de la gente de él. ¿Cuál es la gente? ¿Entiende quién es Abraham? Abraham es un personaje histórico, pero esa historia Dios la está utilizando para hablar ¿de quién? De Cristo y de la iglesia y del Padre. Del Padre. ¿Quién era el que autorizaba al hijo para la boda? ¿Leyó lo de las 10 vírgenes? ¿Quién era el que autorizaba? El Padre. El padre se hacía un desposamiento y el padre decía, ya llegó la hora, y entonces el hijo tenía que estar listo y se juntaban. Usted sabe que Pablo dijo que a la iglesia le dijo, con un solo esposo los he desposado. Y usted sabe que la Biblia habla de las bodas del Cordero. Y usted sabe que el hijo dijo que él no sabe la hora, que solamente la sabe ¿quién? El Padre. Ay no, ustedes están haciendo dicta probancia. Usted sabe, ellos colocan unas palabras bien bonitas para decir bobadas. Ustedes están colocando dicta probancia con la palabra. Están haciendo dicta probancia. No, su merced, lea toda la Biblia para que entienda de qué está hablando. ¿Quién es Abraham? El padre. ¿Quién es Isaac? El hijo. ¿Quién es Rebeca? La iglesia. No se necesita tanta exégesis profunda. Mire conmigo, usted me está mirando a mí como teólogo, pues yo le voy a hablar como hombre de la Biblia. Mire conmigo, Efesios capítulo, ¿de quién habla la Biblia? Efesios capítulo 5. Por eso Jesús no hablaba como teólogo.
No hablaba como los escribas y como los fariseos. ¿Se acuerda que dice? No hablaba como los escribas y los fariseos. Porque hay algo mejor que la teología. ¿Qué? La Biblia. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Entiende que cuando la Biblia está hablando del hombre y de la mujer no es para hacer un club de matrimonios felices? Sino que está hablando ¿de quién? De Cristo y de la iglesia. Sigamos leyendo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera ¿qué? Santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto ¿de quién? ¿Del esposito y de la esposita? No, de Cristo y de la iglesia. ¿Desde cuándo está hablando de Cristo y de la iglesia? Desde Génesis. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Génesis capítulo 2. ¿De quién está hablando la Biblia? Mire 1 Corintios capítulo 11. Ay, la Biblia es tan buena. Parece la palabra de Dios, ¿no? 1 Corintios capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. ¿Se acuerdan qué hizo Rebeca apenas vio a Isaac? ¿Qué hizo? Extendió la cobertura. Claro, es la cobertura de Cristo sobre la iglesia, no de los hombres. Cuando usted le pregunta a la iglesia qué cobertura tienen, digan cuál. La de Cristo. No podemos tener otra. No podemos tener una cobertura diferente. Y tampoco podemos orar con la cabeza descubierta. Entonces ahora todas las mujeres a partir del próximo domingo traigan un velo. Ay, no entendimos. A veces me da susto darle instrucciones a los sugieres porque resultan matoneando a la gente. Entonces uno dice, ay, no entendieron. No entendimos. Cuando dice que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, está hablando de la iglesia. La iglesia no puede actuar a motus propio, sino que ha de someterse ¿a quién? A Cristo siempre. Y ha de hacer no su voluntad, sino la voluntad de su Señor. Si es la iglesia, porque si es la otra, entonces, ¿qué es? Babilonia, la gran ramera. Hay una iglesia que no está haciendo las cosas como lo dijo Jesús, entonces ¿es quién? Babilonia. Nosotros en nuestra iglesia decidimos que vamos a hacer un club de parejas felices, Babilonia. Nosotros vamos a hacer un grupo de jóvenes con rock, Babilonia.
Nosotros vamos a ir a repartir arroz para los enfermos, Babilonia. Nosotros vamos a hacer una cooperativa para que todo el mundo meta sus dineros y el pastor se vaya para Miami, Babilonia. Babilonia. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que le da la gana y no se está sometiendo a su Señor. ¿Usted le puso cuidado al salmo tan precioso? Es un salmo tan hermoso. Yo me quebranto cada vez que leo ese salmo, ¿no? Porque ya leyó que no hay hermosura en él ni parecer, pero ahora empieza a hablar el salmo con los ojos espirituales. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Ah? Y dice que no hay otro como él. Rebosa mi corazón palabra buena, mi pluma se dirige como escribiente. Eres el más hermoso. ¿Usted cree que David se estaba escribiendo ese salmo a sí mismo? Que agarró espejito, espejito, ¿quién es el más lindo de este planeta? No, claramente está hablando del Mesías. Sobre ti, gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y después de declarar toda la cabalga en palabra de... Volvamos un momento al Salmo. No va a perder 1 Corintios 11. Vamos un momento al Salmo. Este Salmo precioso. Qué buen Salmo. Pero entonces empezamos a pensar con los ojos de la carne. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres y se imagina a Brad Pitt. Con barba, claro, con barba para que se parezca a Jesús. Mire, haga una prueba, mire a todos los Jesús de Hollywood y verá que todos son lindos. No está hablando de ese tipo de hermosura. Está hablando de la hermosura del que hace ¿qué? La voluntad de Dios. Es una hermosura diferente, es una hermosura espiritual. La hermosura del que hace la voluntad de Dios. Dice, versículo 4, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y después le dice en el versículo 10 a la iglesia, oye hija y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. ¿Se dio cuenta que el siervo le pone una prueba a la mujer para ver si va a ser la mujer? ¿Cuál es la prueba? ¿Qué tiene que hacer la mujer para mostrar que es la mujer? ¿Qué tiene que hacer? Servirle. Si no le sirve, ¿qué? No es la mujer. Ay, pero es que me hace acordar de otro pasaje de la Biblia. ¿De qué pasaje se acordó leyendo este encuentro del siervo con Rebeca? ¿Cuál? Juan capítulo 4, muy bien. Jesús. ¿Es una coincidencia? Ay, qué coincidencia. No, aprenda a leer la Biblia desde el punto de vista de Dios. Le dijo a la mujer, dame de beber. Eso es una belleza. Si tú supieras quién es el que te dice, sírveme. Si tú supieras quién es el que dice que, sirve, pero ve que no ve que no le quiere servir. ¿Qué quiere hacer? Su voluntad. No se quiere cubrir la cabeza. Volvamos a 1 Corintios 11, no olvidemos dónde estábamos. Porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Ay, pastor, usted arregló esa prédica. No me friegue la vida. Vaya y lea la Biblia más bien. No me moleste a mí. Que las prédicas están arregladas desde hace 10 años. Y desde hace 10 años ya sabemos que vamos a predicar dentro de 50 años, si Dios nos da vida. Y si no nos corta antes por no permanecer fieles a Él. Dice ahí, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra,
porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿De quién está hablando? Biblia machista. Ay. ¿Yo qué hago? Es que me da tanta rabia contra todas las bobadas que se inventan por la ignorancia, Una vez una persona me dijo, ay, ¿por qué en lugar de decir Dios no decimos diosa? Pastor, ¿usted se atrevería, me dijo una persona, ¿usted se atrevería a decir diosa desde el púlpito? Y le dije, bueno, pues usted va a empezar a decir la sola y va a decir el tierro y diga el ventano y diga el sillo y la zapata, el gafo. Bueno, el gafo en Venezuela es otra cosa, ¿no, chico? Y el flor. ¿No entiende? No ha entendido algo tan simple que las palabras tienen ¿qué? Género, que no está hablando de sexo. La Ángela, pues Ángela Bonilla, ¿sí? No ha entendido, entonces se meten en unos cuentos, en unas discusiones. ¿Por qué? Porque no se quieren arrodillar ante Dios. El problema no es de género, el problema es que no se quieren arrodillar ante Dios. Entonces buscan cualquier excusa de su palabra para no arrodillarse delante del rey. Entonces no son la esposa, ¿son qué? La otra. Eso es lo que está hablando la Biblia todo el tiempo. Que sí, que la mujer no es... ¿Quién es el varón? Jesús. Entonces Jesús no se puede cubrir la cabeza porque Jesús no viene a hacer lo que la iglesia le da la gana. No es Él el que le sirve a la iglesia, es la iglesia la que le sirve a Él. Él no es el ayudo idóneo de la Biblia, de la iglesia, sino que la iglesia es la ayuda idónea ¿de quién? De Jesús. Y ha de hacer su voluntad. Y en el momento en que a usted le presenten un Jesús que se cubre la cabeza, o sea, uno que se arrodilla ante la iglesia, entonces le están predicando un evangelio falso. No, sírveme, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Sírveme primero, sírveme. Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y esa mujer no le sirvió solamente a él. ¿A quién le sirvió? A los camellos. ¿Quiénes son los camellos? Pues su merced y yo. Por eso tiene cara de camello. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino de la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. ¿Entiende que el varón no fue creado por causa de la mujer? Sino la mujer por causa del varón. Por eso en Génesis capítulo 3 va a hablar de la simiente de ¿qué? De la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. ¿Y quién es la mujer? Ay, no, usted está acomodando la palabra. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. La iglesia. Pero no fue el varón por causa de la iglesia. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. No. Sino que la iglesia es por causa del que había de venir. Y sí, cuando Él viene la lava, la cuida, la sustenta. Estábamos leyendo que esa mujer estaba vestida con gloria. Dice porque la gloria de la mujer es ¿qué? El varón. Ay, qué Biblia tan machista. No, tiene que aprender a leer la Biblia. ¿Sabe qué significa gloria? ¿Qué significa gloria? Luz. La luz de la mujer, ¿de quién viene? Del varón. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida ¿de qué? De sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Usted sabe de dónde saca la luna su brillo? ¿De qué está vestida la luna? De la gloria ¿de quién? Del sol. Por eso dice que la mujer está vestida ¿de qué? Del sol. Por eso dice, ¿quiénes son estos? Cuando habla de la iglesia. ¿Quiénes son estos? Los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero.
los que guardaron la palabra de Él, del testimonio, y los que no estimaron su vida ni aún hasta la muerte porque le sirven a Él. Esos son los que participan de la primera resurrección. Bienaventurado y santo. ¿Está hablando del matrimonio? Pues sí, pero como una imagen terrenal para que entendamos las cosas que espirituales. Yo podía agarrar esta palabra y manipularla como quisiera, ¿no? Para hablar de mis cositas. No lo voy a hacer jamás. Sino que solamente voy a hablar de qué. Desde este púlpito solamente voy a hablar de la palabra. Esa mujer está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Se acuerda cómo lo llama Jesús? La simiente de la mujer. Versículo 17. Entonces, ¿es la Virgen María? Sí, claro, pero también es Rebeca, pero también es Eva, pero también es la iglesia. También es Sara. Ya lo habíamos hablado de Sara. Es la mujer, es la iglesia. Dice ahí en el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? ¿De los hombres? No, porque si tienen el testimonio de los hombres ya dejó de cubrirse la cabeza. El testimonio de Jesucristo. No me digan que la Biblia no es preciosa. No me digan que es perfecta. No me digan que no es la palabra de Dios, sino que un grupo de sacerdotes mentirosos se la inventaron. Deje de ver History Channel y deje de estudiar teología en la universidad. Sino que lea la Biblia y créale a Él, porque es por su palabra, por los que guardan mis mandamientos, los que me obedecen, los que hacen mi voluntad. Esos son los que estoy buscando. ¿Adoradores en qué? En espíritu y en verdad. Esa es la iglesia que aparece ahí. Esa es esa mujer que estamos en Génesis capítulo ¿qué? No se pierda de la prédica, ¿no? Génesis capítulo 24. ¿Entiende por qué él está diciendo que tiene que sacar a la esposa es de su parentela, de su gente, que no puede ir a otro lado? ¿Por qué Jesús no habrá llegado a los indios mesoamericanos, a los que estaban en el Amazonas? Yo siempre me he preguntado, su merced tan intelectual, ¿qué pasará con los esquimales? Su merced tan intelectual, ¿por qué no se pregunta de usted? ¿Qué va a pasar con usted? Esquimal. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Por qué tiene que ser de la tierra de su parentela? Juan capítulo 1. ¿Dónde nace la iglesia? ¿Dónde es que él encuentra mujer? ¿Con los egipcios? ¿Con los babilonios? ¿Con los romanos? Habían otros lugares, ¿no? Pero ¿dónde nació la iglesia? Juan capítulo 1, versículo 11, ¿qué dice? A lo suyo vino y los suyos le recibieron. ¿Todos los judíos no le recibieron? No, hubo quienes lo recibieron. ¿No ve los discípulos? Dice, más a los que le recibieron, a los que creen en qué, en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, la simiente de la mujer, los que guardan el testimonio. ¿Se acuerdan? Apocalipsis capítulo 2 es una maravilla. ¿A dónde tiene que irle a buscar mujer? A su parentela. Dice ahí después, y el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste?
¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Nos volvemos a la religión? ¿Nos volvemos a la ley? Como me sugirió amablemente una persona, ¿por qué no le mete unas cositas de psicología a la prédica? Y verá que eso le va a ir bien. Pastor, predique ley, que eso es lo que la gente necesita. ¿Volveremos atrás? No podemos. Por eso la prédica se llame guárdese de no volver atrás. ¿Volveremos atrás? No podemos. Dice, si la mujer, pero es que no ve que entonces la gente no va a venir, la iglesia no va a responder. Pues entonces yo quedo libre del pacto que hice. Tranquilo, si no viene nadie, tranquilo. Usted no se preocupe, usted haga lo que tiene que hacer, pero no vuelva atrás. No se le ocurra volver a mi hijo atrás. No se empiece a predicar a Cristo desde la ley. No se puede. ¿Me estoy inventando eso? Bueno, además de Isaías, en la casa lea Gálatas. No se puede volver atrás. No se puede volver a la ley. No se puede volver a la ley. Sí, eso tiene mucha apariencia de piedad. Tiene muchísima apariencia de piedad. Pero entonces usted se desligó. Mire conmigo, Gálatas. ¿No ha visto en la religión expertos en qué? En poner mandamientos de hombres. No coma, no se peine, no se vista, recórteselas, déjese largaslas, haga, y entonces, y no mire, y no toque, y no huela, y ¿qué es eso? Dicen Gálatas, no sé en dónde está. Decidme, Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Su merced decide de cuál de las dos quiere ser. Si de la esposa o de la esclava. Y está haciendo una alegoría, y entonces empieza a hablar de Agar y de Isaac y del monte Sinaí y del monte de Jerusalén, y que más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Eso es la Biblia, así se tiene que interpretar. Mire el versículo 3. Leamos en la Biblia actual para recibir el insulto con más fuerza. Gálatas 3, ¿qué dice? 1. Gracias. Gálatas 3:1. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Hay otra versión más fuerte, no hay? ¿Quién tiene otra versión? Sí, pero esa es la que dice Reina Valera. Hay otra donde insulta más. Hay una versión que dice imbéciles. Imbéciles, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, como dicen necios ahí. El versículo 3. El versículo 3 dice, me encanta insultar con la Biblia, estoy como Bart Simpson que busca groserías en la Biblia para decirlas. Dice, qué tontería, está muy suave, en hebreo, en griego es más fuerte. Tan tontos sois, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, terminaron por qué. Entonces por eso le está diciendo, ¿sabe qué? No. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? ¿De la ley? Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá.
Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá. Prefiere que el hijo se quede sin mujer a volver atrás. No podemos volver atrás. Hemos de permanecer en la gracia y en la verdad y en el evangelio y haciendo lo que tenemos que hacer. Y entonces, dice la Biblia, deja a tu padre, dice el Salmo, y entonces deseará el rey ¿qué? Tu hermosura. ¿Qué es la hermosura? Dejarlo todo por causa de Él. Eso es la hermosura. Terminemos con Apocalipsis, capítulo 19. ¿Se dan cuenta que no podemos versículo por versículo porque no alcanzamos? No alcanzamos a predicar la palabra. Nos faltan tantas cosas ahí que hay, ¿no? En la casa usted va a buscar ahí, en Génesis más cosas. Con la Biblia, buscando, ¿no? Si no quiere ¿qué? Oblíguela. Si no quiere ¿qué? Manipúlela. Si no quiere ¿qué? Amárrela. Si no quiere ¿qué? No quiere. ¿No ve que el amor no se obliga? Usted no puede, venga y ama a Dios. ¿No quiere amarlo? ¿No quiere amarlo? ¿Desprecie al rey? Déjelo. Esa es Babilonia, antes de Apocalipsis 19. Mire el 18. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado. ¿Usted sabe qué es la fornicación espiritual? Irse detrás de otra palabra que no sea la del Señor. Cubrirse con otra cobertura que no sea la del Señor. Hacer la voluntad de otro que no sea la voluntad de ¿quién? De Jesús. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. ¿Se da cuenta de que está hablando esa Babilonia? ¿De qué? De dinero. Y oí otra vez la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, no vuelva atrás, para que no seáis partidos de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella ¿qué? El doble, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormentos y llantos como dice en su corazón. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo que en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su... Ay, no, el Señor no es tan malo. Entonces usted no ha leído la Biblia. Porque el que no quiere hacer su voluntad, ¿qué? Es su enemigo. Pero la que quiere hacer su voluntad, Apocalipsis capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Un dato para que usted tenga en cuenta, jamás la iglesia perseguirá. La iglesia siempre va a ser perseguida. Un dato.
la iglesia de Jesús jamás perseguirá. Ella va a ser más bien siempre que. Eso lo prometió. Eso lo prometió. Es una promesa del Señor. ¿Esta iglesia qué está haciendo? ¿Persiguiendo o siendo perseguida? Ya sabe usted quién es. Ay, la gran ramera. Y no piense que la gran ramera son las religiones instituidas. Piense que la gran ramera es la iglesia que se va tras la apostasía. Es la iglesia que se va tras la apostasía. La que no quiso hacer la voluntad de su Señor. No le eche la culpa a los otros. Es la iglesia que no quiso hacer la voluntad de su Señor. Esa es la apostasía. Esa es la gran ramera. Ay, ¿usted dónde va? ¿Va a la gran ramera? Y resulta que esa persona no hace la voluntad de Dios. Entonces, él es la apostasía. No quiso hacer la voluntad de Dios. No quiso agradarle a quién. A su Señor. No cumplió, no fue. Dice, estamos en el versículo ¿qué? 19, ¿no? Y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Sí? Sí. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya. Que el Señor Todopoderoso reina, gocémonos y alegremos y demos la gloria porque ha llegado ¿qué? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen ¿qué? El testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si alguien profetiza y profetiza diferente a las palabras de Jesús, esa profecía es anticristo. Porque el espíritu de la profecía es ¿qué? El testimonio, la palabra, las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Fácil identificar, no me vaya a decir, ay, estoy confundido, no. No me diga que está como los pingüinos esos del Bonais. Estoy confundido, no porque es muy claro. A la ley y al testimonio, si no es que no le saque, ha amanecido. ¿Cómo vamos a despreciar su amor? Dice que cuando Isaac vio a Rebeca, ¿qué? La amó. Cuando Jesús ve a la iglesia, ¿qué? La ama, la sustenta y la cuida y la limpia. ¿Con qué? Con su palabra. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Necesitamos de tu palabra, Jesús. Necesitamos de tu profecía. Necesitamos del espíritu de la profecía que es tu testimonio, que es tu palabra. Lávanos, límpianos, susténtanos con la palabra de tu poder. Y que nosotros permanezcamos fieles a ti, para permanecer fieles a ti mismo, Señor. Obra con poder en nosotros, Jesús. Ayúdanos a arrodillarnos, no delante de los hombres, no delante de las obras de las manos de los hombres, sino delante de ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Ni siquiera delante de los ángeles nos podemos arrodillar, solamente delante de ti, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que nosotros seamos esa reina vestida, Señor, con el oro de Ofir, con las preciosidades tuyas, con los tesoros tuyos.
y que demos a conocer tu palabra a otros. Ayúdanos a anunciar, Señor, la palabra de la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.